fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Bien, mis amados, muy buenas noches. En el nombre de Jesús les saludo en esta noche desde la Iglesia de Cristo Misión Arca. La gloria y la honra es para Dios. Estamos ubicados en Honda, Tolima, calle Remolino, antiguo Teatro Gualí. Es la Iglesia de Cristo y nuestro propósito en estos Facebook Live, nuestro propósito es proclamar la gloria de Dios, porque la visión de Dios es que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Ese es el deseo de Dios. Y Dios ha establecido su iglesia hace 2000 años. Su iglesia fue establecida, aproximadamente 2000 años fue establecida aquí en la tierra. Esa iglesia gloriosa que compró nuestro Señor Jesucristo con su preciosa sangre, establecida en la tierra con ese propósito. El propósito fundamental es el de proclamar la gloria de Dios a través del Evangelio, ¿sí? Por eso el mandato contundente del Señor Jesús está en lo que técnicamente llamamos la Gran Comisión, es la de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y predicar el Evangelio, ir y dar testimonio del Señor Jesús. Entonces nosotros pues como iglesia, la Iglesia de Cristo Misión Arca, como Iglesia de Jesucristo, pues también estamos, no somos exentos de esa tarea. Obviamente, si cualquier denominación o grupo religioso que se haga llamar iglesia y se sintiera exenta de ese propósito, de esa tarea, pues sencillamente no sería iglesia, porque es para eso, fundamentalmente la iglesia está para ello, para proclamar la gloria de Dios. La iglesia es para proclamar el Evangelio de Jesucristo, para llenar la tierra del conocimiento de la gloria de nuestro buen Dios. A mí me llama la atención, siempre me ha llamado la atención un pasaje, un texto bíblico en Hechos capítulo 5, versículo 42, que creo que resume la tarea de la iglesia primitiva allí en Jerusalén y debe resumir la tarea de la iglesia actualmente y por siempre hasta que Jesucristo se lleve su iglesia. Y es que en Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, estos apóstoles, estos primeros discípulos perseguidos y todo, les prohibían hablar del nombre de Jesús. Sin embargo, resume ahí el autor de Hechos, resume: y todos los días, o sea, todos los días, o sea, no había un día, no era 1 o 2 días, no era los domingos o los sábados o qué sé yo, o tal vez el miércoles o el viernes, no, todos los días en el templo, o sea, en el escenario del templo de Jerusalén, porque allá el templo de Jerusalén era un lugar de reunión de mucha gente, o sea, donde confluía el judaísmo. Entonces era un lugar donde era muy propicio para predicar, un lugar muy fértil para predicar el Evangelio. Entonces, en el templo y por las casas, entonces no se quedaban solamente en el templo, en ese escenario religioso, sino que por las casas, de una manera personalizada, de familia en familia, no cesaban, es decir, no dejaban, absolutamente no dejaban, o sea, constantemente, no cesaban de enseñar y predicar. Son dos términos diferentes que implican dos tareas diferentes: enseñar y predicar, ¿sí? Enseñar de una manera muy personal significaba la doctrina, y predicar se refería más bien al Evangelio, proclamar la salvación. En todo caso, no dejaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. O sea, ellos no predicaban una denominación, ni se predicaban a ellos mismos. Ellos no estaban predicando que venga, le vamos a hablar de Pedro, le vamos a hablar de Juan,
le vamos a hablar de Mateo, le vamos a hablar de quién sabe quién, no, de Jesucristo. O sea, el tema central, el personaje central de la predicación y de la enseñanza en la iglesia primitiva era nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la pregunta es, ¿y por qué habría de ser diferente? No, no es diferente. Debe seguir siendo ese el tema. O sea, el tema central es Jesucristo. ¿Qué predicaban ellos de Jesucristo? Pues hablaban de la persona de Jesús, hablaban de todas las cosas que él hizo, especialmente de la salvación, porque el propósito era predicar las buenas nuevas. Jesús le había dicho, vayan y prediquen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues el Evangelio sencillamente es la buena noticia de que Jesús murió en la cruz pagando por nuestros pecados para que el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Esas son las buenas nuevas. Entonces ellos hablaban de Jesucristo, de todas las cosas que hizo. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 2, el capítulo 2, 3, 4, se da cuenta, y los capítulos más adelante, el capítulo 10, uno se da cuenta qué era lo que ellos decían de Jesucristo, que varón aprobado por Dios, por los milagros que él hizo, las señales que él presentó, que ese varón, el autor de la vida, que Jesucristo, y que fue prendido y que fue matado, que fue crucificado, pero que él resucitó al tercer día, y entonces que está sentado a la diestra del Padre, de la majestad en las alturas. Entonces, eso es hablar de Jesucristo con el propósito de hacer discípulos para Jesús, con el propósito de la salvación, mi hermano, porque el bien más preciado para una persona en este mundo, o la mayor necesidad de una persona en este mundo, es la salvación, la vida eterna. No son los bienes materiales, aunque son importantes, son necesarios. Obviamente necesitamos salud física, necesitamos dinero, necesitamos familia, necesitamos, mis amados, se necesita llenar esa parte sentimental, emocional, etcétera. Todo eso lo necesitamos. Se necesita formarse para poder competir en el mercado de esta sociedad en que vivimos, porque vivimos en medio de una sociedad humana. Entonces todo eso lo necesitamos y Dios lo sabe. Pero, y Dios lo sabe y Dios concede esas, suple para esas necesidades. Pero la primera, mayor y más importante necesidad es tener a Jesucristo, es recibir a Jesucristo, porque no hay vida eterna sino solamente a través de Jesús. Nadie reconcilia con Dios sino solamente a través de Jesucristo. Entonces, mis amados, ¿por qué hablo eso? Es porque es el Evangelio, y el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 15, pues que la mayor preocupación de él era lo que él les había enseñado. Simplemente lo que primeramente, dice Pablo, lo que primeramente os enseñé. ¿Sí? ¿Qué era lo que primeramente le había enseñado a los corintios? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo en Romanos 1 habla de el poder de Dios para salvación, el Evangelio, o sea, la buena noticia, que nos habla también de que en esto se muestra el amor de Dios. ¿En qué? En que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces todo tiene que ver es con la salvación del alma. Entonces, la iglesia básicamente está para eso, para predicar el Evangelio, la buena nueva. A veces la iglesia por ciertos periodos en la historia se ha desviado de ese propósito y se ha dedicado a otras cosas. Y posiblemente en la actualidad no falta que hayan ciertos desvíos en algunos círculos evangélicos cristianos, donde se desvían un poquito, o se desvía un poquito y a veces mucho de ese propósito, y entonces empiezan a proclamar otras cosas, y como a llevar a la gente a ponerlo detrás de otras cosas, olvidándose que lo más importante es ir detrás de Jesús para la salvación.
Por ejemplo, en esos lugares donde enseñan que Jesús murió en la cruz para que tú fueras rico, para que tú seas millonario. Eso no está en la Biblia. Jesús murió por usted para que usted sea salvo. Es para eso, hermano. Para eso fue que Jesús murió en la cruz. Lo otro es por añadidura. Sí, lo otro es por añadidura. A unos Dios les dará mucho, a otros no les dará, pero con toda seguridad a todos nos va a sustentar. ¿Sí? En otros círculos religiosos, pues ya se van a los shows y a las cosas, a entretener a la gente, como si Cristo hubiera muerto en la cruz para que la gente estuviera entretenida. Y si usted le dice algo, dice, no, pero es que la gente está aburrida ya de que les hable el evangelio, se les hable de infierno, de cielo, y la gente le gusta es esto. Pues es que lo que le gusta a la gente, al hombre natural lo que le gusta lo lleva al infierno. Entonces la iglesia no está precisamente para satisfacer los deseos mundanos del hombre, no. La iglesia está para satisfacer el deseo de Dios, que es el de que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Entonces, mis amados hermanos, ustedes hermanos, yo les animo a que tengan en cuenta esto, hermanos. Para mí este texto, Hechos capítulo 5, el que comencé ahorita, 5:47, es un texto que a mí me ha movido, me mueve. Y yo voy cada rato del 5:42, Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la tarea suya, hermano querido. Esa es nuestra tarea. En lo que usted haga, predique a Jesucristo. No más. Ese es el punto. Predicar a Jesucristo.